Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al foro. Nuestro candidato invitado de hoy es ingeniero agrícola de formación, pero político de profesión. Ha sido el presidente de las nuevas generaciones de su partido y lo dirige, lo preside desde el año 2004. Ha sido también director general de Medio Ambiente, ha sido alcalde durante 11 años y desde 2011 es el presidente del Gobierno de Cantabria. Esta noche vamos a charlar con don Ignacio Diego, es el candidato del Partido Popular al Gobierno de Cantabria. Antes, un pequeño consejo y volvemos. Un terremoto devastador ha sacudido Nepal. Los niños y sus familias necesitan urgentemente medicinas, alimentos y agua potable. UNICEF está allí, en Nepal, trabajando a contrarreloj para salvar y proteger a los niños y sus familias. No podemos perder ni un segundo, sus vidas corren peligro. Los niños de Nepal te necesitan ahora. Por favor, envía UNICEF al 38080 o entra en unicef.es. Pues lo dicho, nos acompaña esta noche don Ignacio Diego, es el candidato del Partido Popular a la reelección al Gobierno de Cantabria. ¿Qué tal? Y gracias por venir. Bien, un placer y gracias por invitarme a venir, encantado. Y tenemos para intentar conocer mejor el programa de don Ignacio Diego del Partido Popular a Félix Villalba, director del Mundo en Cantabria. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches, encantado de estar aquí y además para una entrevista que yo creo que va a ser interesante. Segurísimo que sí. Y a Santiago Pérez Obregón, político y jurista, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas noches y muy a gusto de estar también aquí con vosotros. Bueno, Ignacio, se lo habrán preguntado hasta la saciedad, pero yo creo que es lo que toca, es lo que le interesa al votante. ¿Votar al Partido Popular es solo votar al Partido Popular o significa también quizás dar un voto para un posible pacto de gobierno con otro partido o en asuntos puntuales en caso de que el Partido Popular no consiga esa mayoría absoluta que tiene ahora? No, votar al Partido Popular es votar al Partido Popular. Y lo mismo que digo con una claridad tanta cuanto puedo alcanzar, digo también que votar a otras fuerzas políticas es votar a otras fuerzas políticas, no al Partido Popular. Es decir, alguien tiene hoy, quizá todavía, yo creo que cada vez menos gente, porque a lo largo de la campaña algunos conceptos se han ido aclarando. Quien vota a partido regionalista, por decir, en Cantabria, sabe que está votando a alguien que tiene una sola, yo iba a decir obsesión, voy a decir objetivo, que es ser presidente del Gobierno de Cantabria una vez más, y como él ha dicho, para batir un récord, para batir el récord del presidente que más años ha estado en gobierno, que es una motivación, a mí no me parece la mejor, pero es una motivación. Y quien vota al partido regionalista sabe qué es lo que vota, porque no hace tanto tiempo el Partido Regionalista tuvo en Cantabria responsabilidades de gobierno y dio unos resultados. En aquella ocasión gobernó con el Partido Socialista. Quien vota a Partido Socialista también sabe lo que vota. Sabe que vota para que su candidata, su número uno, sea vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, porque saben también que el presidente, votando al PSOE, el presidente al que votan es Miguel Ángel Revilla. ¿Se repetiría la historia? Sí, porque no hay otra alternativa, es decir, no hay otra fórmula posible entre ambos. Y encima con la irrupción de nuevas fuerzas según las encuestas. Y yo digo esto, no hay otra fórmula posible entre ambos porque lo ha dicho el candidato a presidente Miguel Ángel Revilla, ha dicho que él es presidente o nada. Y luego hay otras fuerzas políticas, sí, hay otras fuerzas políticas de las que se dice que tienen posibilidades de salir. En encuestas dicen que Podemos, que es una fuerza política, bueno, pues que yo creo que se han dicho muchas cosas a lo largo de este periodo de tiempo. Yo no voy a añadir muchas más. ¿Yo qué puedo decir de Podemos? Pues que es una fuerza de extrema izquierda, que es una fuerza que tiene sus principios y orígenes ideológicos en el bolivarismo venezolano y que se implanta en España fruto de una especie de
de trabajo de laboratorio universitario que tiene una connotación en la que se parece mucho al Partido Regionalista en Cantabria, y es que es absolutamente unipersonal en cuanto a su liderazgo y representatividad. Es el señor Pablo Iglesias y punto. Y si había alguno más, le han ido eliminando a lo largo de este periodo de pre-campaña y campaña. Luego hay otras fuerzas políticas, a veces se tiende a descartar Izquierda Unida, pero es una fuerza política que siempre ha estado cerca de asomar al Parlamento. Hubo cuando consiguió aparecer en el Parlamento. Lo que pasa es que en este caso quizás se descarta Izquierda Unida por el hecho de que es Podemos el que está absorbiendo el voto de izquierda, sobre todo de Izquierda Unida. Sí, probablemente sí haya vaciado en alguna medida de voto, y en la misma medida se ha ido desinflando también en el tiempo Podemos, y yo creo que Izquierda Unida está recuperando una parte de ese electorado. Es mi percepción, pero puedo equivocarme y equivocarme de manera radical, porque no es fácil hacer pronósticos, y menos en esta legislatura, más difícil que en otras. Luego hay otra fuerza política nueva también, bueno, nueva, es una fuerza política que nace en Cataluña, que tiene también esa connotación de un liderazgo único. Si alguien conoce al secretario general, al número 2 de Ciudadanos, que lo diga. Si alguien conoce al equipo de Ciudadanos, que lo diga. Porque, bueno, sí es cierto que hoy un periódico de tirada nacional del grupo Prisa, para más datos, saca en portada que el secretario general de Ciudadanos, que le tienen, dice que Ciudadanos es un partido político de centro-izquierda y que en sus preferencias de pactos postelectorales lo hará con las fuerzas de la izquierda, el Partido Socialista, antes que con el Partido Popular. Y eso es portada de un periódico de hoy, y eso es lo que piensa, se supone, el partido, que ha venido ocultando cuidadosamente el candidato en todas las comunidades autónomas, en todos los ayuntamientos de España, porque solo en su programa electoral, en su propaganda electoral, solo aparece un candidato que no lo es, que es el señor Rivera, porque cuando ustedes y yo hemos recibido en nuestro domicilio la propaganda electoral para las elecciones regionales o municipales en Cantabria o en Andalucía o en Cataluña o en tal, solo aparece una fotografía, la del señor Albert Rivera, que por cierto no se presenta a estas elecciones en ningún sitio, no es candidato, y sin embargo es la única representación de ese partido, que ahora su secretario general reconoce que es un partido de centro-izquierda y que de pactar con alguien pactaría con la izquierda, es decir, con el Partido Socialista y aquellos partidos que están a la izquierda, que por cierto, en Cantabria ya han hecho un ejercicio de representación gráfica de ese pacto, del pacto que ya existe, que es dos manifestaciones que hubo en pre-campaña, una que fue el 1 de mayo y otra anterior, la semana anterior, en la que, convocados por comisiones obreras y UGT, todos los partidos de la presunta izquierda de Cantabria, PRC, PSOE, Podemos, Izquierda Unida, se hicieron la fotografía del pacto que existe entre ellos, con una pancarta que decía que se vaya a quitar al Partido Popular, que era su objetivo. Basándonos también en estas mismas encuestas, hay un 65% de la población, sobre todo de votantes de izquierdas, que asegura preferir, antes de un gobierno con mayoría absoluta, un gobierno en coalición. Esto se debe al aumento de descontento de los ciudadanos, a las nuevas fuerzas políticas, a los casos de corrupción, a que la gente está cansada. ¿Por qué? Bueno, yo no soy sociólogo y no pretendo pasar por ello tampoco. Yo humildemente doy mi opinión. Usted, cuando formulaba la pregunta, me daba la respuesta. Un 65% de los ciudadanos, preferentemente aquellos que votan a la izquierda, prefieren en Cantabria un gobierno de coalición. Quizás sea porque no hay otra manera de que formaciones políticas que están en ese ámbito ideológico alcancen la
capacidad de responsabilidad de gobierno en Cantabria, y digo que quizás sea por esa razón, pero insisto en que yo no soy sociólogo, no puedo responder a ello con nada más que mi opinión personal. Bien, en esta misma encuesta se apunta además a un 30% de indecisos. Quizás puede estar ahí la llave para que haya un giro de las encuestas. Bueno, yo quitaría el dubitativo, el quizás. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda de que, y no hay tampoco precedente en otras encuestas realizadas en fechas tan cercanas a las elecciones en las que sea tan significativo el número de personas que todavía manifiestan no tener decidido o no querer decir a quién van a votar. El resultado de estas elecciones depende de ese ciudadano de cada 3 que todavía no quiere decir a quién vota. Y yo no digo que no tenga claro a quién lo va a hacer, pero que no quiere decir en las encuestas a quién vota. Un tercio de la población inclina el resultado de una manera o de otra. Antes de dar paso a nuestros invitados que están deseando preguntar, yo no quería dejar pasar por alto, en este mismo asiento, en este foro, han pasado a lo largo de estas semanas candidatos de todos los partidos, al gobierno, a los ayuntamientos, y quería darle la oportunidad de responder a algunas de las críticas que han vertido desde aquí. Por ejemplo, Eva Díaz Tezanos, la candidata socialista, lo que más criticaba de su gestión es que eran quizás políticas sociales. Aseguraba aquí mismo que se han desmantelado, por ejemplo, las aulas de 2 años, o por ejemplo cuando se apuntaba al hecho de que Cantabria es la segunda con menor abandono escolar, tal como yo le dije, decía que era un logro suyo del Partido Socialista. Por Dios, eso sí que es sorprendente. No me sorprende para nada las críticas a ese concepto de las políticas sociales. No me sorprende para nada porque es habitual. Es decir, esto lo ha escuchado usted en otras campañas electorales, lo escucha en esta, lo escuchará en las próximas. Ese es una especie de mantra que cuando gobierna un partido como el Partido Popular, el Partido Socialista siempre argumentará, sea cual sea el resultado de las políticas sociales desarrolladas por el gobierno en cuestión. Y yo, para que no sea yo, como presidente de un gobierno que está siendo criticado por la oposición en ese ámbito, sino que sea datos de carácter oficial, o bien datos que nacen de servicios de estudios muy serios, de carácter independiente, que afirman que el gobierno de Cantabria, en esta legislatura, es el gobierno que mayor apuesta ha hecho en gasto e inversión, en el mayor esfuerzo ha hecho en sanidad. Y computados los 3 servicios públicos que tiene obligación por competencias de prestar un gobierno autónomo, que son sanidad, educación y políticas sociales, y protección social de sus ciudadanos, Cantabria es la 4ª comunidad autónoma que mayor esfuerzo ha hecho en estos 4 años en esas políticas. Que hubiéramos querido nosotros hacer más, por supuesto. Mi aspiración es que en la próxima legislatura Cantabria siga ascendiendo puestos en la prestación, en el esfuerzo hecho para la prestación de servicios públicos de mejor y mayor calidad. Pero hay que recordar cómo la persona que hace esas críticas, Rosa Eva Díaz Tezanos, cómo dejaron aquel gobierno del que ella fue partícipe, cómo dejaron Cantabria, que hay que recordarle quizá que nosotros recibimos una autonomía a punto de perder su capacidad de autonomía, a punto de ser intervenida porque estaba en situación de quiebra administrativa, de quiebra financiera, de quiebra técnica. Entonces, claro, el esfuerzo hecho para consolidar y hacer mejorar y crecer los servicios públicos no ha sido pequeño. Y curiosamente, voy a recordarle yo a doña Rosa Eva Díaz Tezanos, voy a recordarle algo que para mí es absolutamente peculiar de su gestión, de la gestión del anterior gobierno. Ellos que hacen una defensa a ultranza de los servicios públicos, que la hacemos nosotros más por la vía de los hechos, pero ellos hacen por la vía de las palabras una defensa de los servicios públicos, y concretamente en la competencia que ella tenía en materia de educación, la educación pública,
Bueno, pues miren, el gobierno de Cantabria, una vez estaba ya en funciones después de las elecciones, habiendo perdido las elecciones, en mayo de 2011, adjudicaron a una empresa la construcción por 58 millones de euros de un colegio privado de élite y donde no iban a estudiar chicos cántabros, para construirse aquí en Cantabria. Fíjese usted, 58 millones de euros supone del orden, por decir una cifra aproximada, de 15 colegios o institutos nuevos enteros para los cántabros. 58 millones de euros podría haber supuesto multiplicar por 10 las aulas de 2 años en Cantabria, con todos sus equipamientos, y no los destinaron ni a la mejora del profesorado, ni lo destinaron a más becas para los alumnos de Cantabria, ni lo destinaron a mejores infraestructuras en colegios o institutos de los cántabros, ni lo destinaron a mejor investigación, más centros investigadores en la Universidad de Cantabria. No, destinaron 58 millones de euros a algo que se llamaba la Fundación de Colegios del Mundo Unido, cuyo presidente era el infante Carlos, y cuyo patronato estaba conformado por empresarios notables españoles, una fundación absolutamente privada, y que el fin era construir un edificio, en comillas, para un colegio que iba a destinarse exclusivamente a formar alumnos extranjeros, de fuera de España, chicos de élite. Y resulta que ellos pregonan lo público. Pues mire, aquí una cosa es pregonar y otra muy distinta es dar trigo. Y aquí los hechos son los hechos, y ahí están las pruebas de un acuerdo de Consejo de Gobierno, como le digo, además, después de perder las elecciones, para adjudicar a una empresa la construcción por 58 millones de euros de un colegio privado y de élite. Señor presidente, en parte lo ha comentado usted, pero en su legislatura, en su mandato, hay dos partes claramente diferenciadas. Un inicio en el que yo calificaría de frustración, porque ustedes se encuentran una situación peor incluso de la que esperaban y tienen que tomar medidas, pues por ejemplo, ajustes más allá de los que tenían previstos, incumplir las promesas del programa electoral, como era bajar los impuestos, y todo lo contrario, tienen que subirlos. Y hay una segunda parte en que todo eso se empieza a reconducir, se puede ya asumir, empezar a acometer el programa del Partido Popular, la reducción de impuestos, y bueno, pues los ajustes ya no son necesarios, incluso en algún caso digamos que se suelta un poquitín el freno. Sin embargo, yo creo que la percepción que ha quedado es la de la primera parte, la de la parte dura. ¿Cree usted que eso es así? Es decir, que no han conseguido trasladar esa última parte donde han empezado a cambiar las cosas. Yo quisiera pensar lo contrario. Yo quiero pensar que a los ciudadanos, el gobierno que presido y personalmente yo, siempre hemos dicho la verdad, en la primera parte y en la segunda parte, que reconozco la ha sabido. En la primera parte tuvimos que decir la verdad y no era grata. La verdad era que el gobierno anterior, fruto de sus errores y de las circunstancias del entorno, de una crisis económica que era más allá de las fronteras de nuestra región, por supuesto, una crisis a la que no supieron hacer frente en principio porque negaron, porque no quisieron ver, no reconocieron, y porque luego se engañaron a sí mismos. Yo creo que se engañaron a sí mismos y con ello engañaron a todos los cántabros, y dejaron una situación que nos abocó a que en diciembre de 2011, cuando quisimos hacer frente al pago de las nóminas de los empleados públicos, no nos llegaba para pagar las nóminas del Servicio Cántabro de Salud. Ni médicos, ni enfermeras, ni auxiliares, ni celadores nos llegaba para pagar, y tuvimos que hacer, entre comillas, una especie de trampa para muy a última hora poder pagar nóminas. A pesar de ello, hablaba usted de que nosotros tuvimos que tocar los impuestos al principio. Impusimos un impuesto, el céntimo sanitario. El céntimo sanitario a los combustibles. Pero, ¿por qué?
Pues porque cuando llegamos nos encontramos, una vez más hablando del Servicio Cántabro de Salud, una muy desagradable sorpresa, y es que había en armarios de las oficinas del Servicio Cántabro de Salud 93.000 facturas que suponían 261 millones de euros, que eran más o menos antes casi 50.000 millones de las antiguas pesetas, sin reconocer, sin meter en contabilidad, que llevaban algunas de ellas metidas allí más de 700 días. Y a pesar de eso, en diciembre de 2011, cuando aprobamos el presupuesto de 2012, cumplimos un compromiso que nace de convicción profunda, que era suprimir un impuesto que para nosotros era y es injusto, que es el impuesto de las herencias, el impuesto de sucesiones entre padres e hijos y entre cónyuges. Nosotros le suprimimos porque pensábamos lo tremendamente injusto que es en una situación tan triste como es el fallecimiento de un familiar, padre o el marido, tener que encima pasar por el gobierno del señor Revilla o la señora Gorostiaga con una herencia de 150.000 euros a pagar 21.000 euros para quedarte con lo que es propio, lo que es suyo. ¿Sabe que el resto de partidos llevan en sus programas recuperar ese impuesto? Sí, somos el único partido que le garantiza a los cántabros que en la próxima legislatura no tendrán, como en esta, que pagar el impuesto de sucesiones. Todos los demás, desde Ciudadanos, Podemos, el PRC y el PSOE, llevan en su programa político y reimponer ese impuesto. Con nosotros, si antes se pagaban 21.000 euros, con nosotros se pagan 190 y tantos euros. Y ese esfuerzo le hicimos. No, ¿qué percepción tiene hoy la gente? Pues tiene yo creo que, a mí me gustaría, que la percepción que les quedara de esta legislatura es que efectivamente hubo dos legislaturas o dos momentos muy distintos. Un primer momento en el año 2011 y 2012, en el que Cantabria, fruto de la inercia tremenda, durísima y de la ausencia de recursos, pues siguió perdiendo empleo. No en la medida que se perdió en la legislatura anterior, que de 2007 a 2011, gobernando socialistas y regionalistas, Cantabria incrementó las listas del paro en 27.000 personas. Nosotros conseguimos, con una serie de medidas, ir cambiando lentamente esa tendencia, pero seguía creciendo el paro en el principio de la legislatura. 2013 marcó ya un cambio. El cambio se notó en parámetros tan importantes como, por ejemplo, en 2013 Cantabria, gracias a una serie de medidas diseñadas ex professo para estimular economía, conseguimos que Cantabria fuera la región líder en España, la mejor, en el incremento de constitución de nuevas empresas. En el 2014 y en el 2015 sigue Cantabria no siendo la primera ya, pero sigue siendo de las primeras. Seguimos en el ranking en lo mejor. Fruto de eso, de esa inercia que se fue generando, Cantabria en 2014 ha tenido un éxito que, lo mismo que el que yo les citaba del incremento de la constitución de nuevas empresas liderado por Cantabria, búsquese cuándo Cantabria durante un año completo ha conseguido liderar un parámetro como ese tan positivo, o búsquese en la historia, y váyase hasta el año 1986, que se tienen datos, cuando Cantabria ha sido la líder a nivel nacional, la mejor, durante un año completo, no por casualidad un mes, un año completo, 2014, en la reducción del desempleo. Y que lo siga siendo durante el primer cuatrimestre de 2015, es decir, 16 meses seguidos, siendo Cantabria líder nacional. Esto no tiene precedentes en la historia de Cantabria. Luego, la percepción que a mí me gustaría que tuvieran los cántabros es, efectivamente ha habido dos momentos distintos. En 2014, aprobado en 2013, se han bajado los impuestos, todos. En 2014 para 2015 se han vuelto a bajar los impuestos y en este momento Cantabria tiene 2 puntos por debajo la tributación de lo que la tenía en 2011. Y tenemos los impuestos del IRPF en el primer tramo más bajos de toda España. Hemos suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones y somos los únicos que le mantendremos
a Cantabria exentos de tener que pagar ese impuesto. Estudiar una nueva rebaja del tramo autonómico del IRPF. Claro, porque hemos tenido una constatación que es algo ya empírico, se ha demostrado por la vía de los hechos, que confiando en la sociedad, confiando en los cántabros, confiando en el empresariado cántabro, confiando en los jóvenes con vocación de emprendimiento y poniéndoles medidas, medios para que ellos puedan desarrollar esas capacidades que tienen, Cantabria es una región muy dinámica, muy activa, muy viva, que confiando en ella y dándoles, liderándoles y poniéndoles las herramientas adecuadas, consiguen, con nuestro tamaño y nuestra capacidad, ser líderes nacionales en cosas tan oportunas como el incremento de constitución de empresas, reducción del paro, líderes, o bien ser la tercera comunidad autónoma en la que más se incrementa el consumo en el comercio, después de Baleares y de Canarias, por cierto, que son las dos no peninsulares, es decir, la primera peninsular también, o bien conseguir que Cantabria sea la tercera en España en la localización de nuevas implantaciones industriales en Cantabria. Hemos conseguido, en esta legislatura tan difícil, que vengan empresas de fuera a nuestra región, no solo que empresas cántabras amplíen, se fortalezcan o hagan nuevas implantaciones. Hemos conseguido traer empresas de fuera y en ello ser los terceros en España, detrás de la Comunidad de Madrid, que su dinamismo no podemos competir con ellos porque es la capital, y detrás de una comunidad autónoma con 3 provincias y que está en el polo de desarrollo del Mediterráneo, como es la Comunidad Valenciana. Cantabria la tercera. Es decir, esos logros son de la sociedad cántabra, de los cántabros, que, como les decía, es una sociedad muy dinámica, pero necesitan también que se les allanen los caminos, que se les den las facilidades, que se les estimule desde el liderazgo de un gobierno que tenga claros los ejes estratégicos en los que Cantabria puede moverse y desarrollarse y que tengan ellos los objetivos muy claros y por dónde caminar. Santiago. Muy bien, luces y sombras. Se ha expresado magníficamente en cuanto a los logros. Las luces son las que usted ha manifestado, pero a mí me gustaría, si existen más, que las explicitase. Y por otro lado, ¿qué es lo que a usted le hubiese gustado hacer y no ha podido hacer? ¿Dónde están las sombras de su gobierno, de esta legislatura de 4 años? Y una segunda pregunta, porque si no después se me pasa. La segunda pregunta es la relativa al impuesto sucesorio. A mí me parece muy razonable que 150.000 euros de patrimonio pues no tribute, pero ¿no le parecería más justo que, por ejemplo, 400.000, no sé dónde está el listón ni dónde estaría el listón, sí que tributasen, naturalmente, respecto de una escala progresiva? O sea, impuestos según la renta de la persona. Exactamente. La progresividad siempre es un planteamiento razonable que yo no discuto, pero yo sí le planteo hacer un ejercicio. Cojamos las esquelas diarias y de ellas deduzcamos, o vayamos a las estadísticas del ICANE, del Instituto Cántabro de Estadística, y veamos cuántos fallecidos legan a sus sucesores, ya sea su esposa o ya sean sus hijos, patrimonios mayores de 250.000 o 300.000 euros, que suponían a esas familias un enorme esfuerzo para quedarse con el patrimonio que habían ganado trabajando, sudando, ahorrando, y que cuando fallece, que ya es un momento difícil para la familia, encima tienen que pasar por las garras recaudatorias de los gobiernos de izquierdas, socialistas y regionalistas en Cantabria, para tener que pagar. Y no digo yo que a partir de una determinada se plantee, nosotros lo hemos quitado para todos, pero si mañana alguien viene y dice, no, garanticémosles a los pequeños patrimonios y los pequeños defínanse cuáles son, pues hablaríamos de ello, pero yo en principio creo que ese impuesto es un impuesto injusto para todos, injusto. Y es injusto para todos porque quien tiene lo ha ganado. Quien tiene ha venido pagando a lo largo de los años, año tras año, el impuesto de patrimonio, por tener y por ahorrar y por trabajar. Y cuando fallece, encima tiene que pagar, además del de patrimonio, que va a seguir teniendo que pagar sus deudos,
sus herederos, va a tener también que pagar por mantenerlo en la familia. Hay ocasiones en las que este impuesto ha llevado a no poder mantener la herencia, porque no tenían para pagar el tributo que les exigía la izquierda gobernante. Por eso yo sigo creyendo que ese es un impuesto inadecuado, que no me parece oportuno, y por eso le suprimimos, y por eso nos comprometemos a mantenerle suprimido. Y luego, respecto a las sombras que mi gobierno ha vivido durante, sobre todo, los 2 primeros años, sombras que nacían de imperiosa necesidad que nacía de las carencias de recursos que nos legaron. Nosotros sí tuvimos una herencia, y sí tuvimos que pagar impuesto por esa herencia. El impuesto nuestro ha sido tener que vivir 2 años muy difíciles, 2 años en los que solo pudimos dedicarnos al sostenimiento, al mantenimiento de los servicios públicos cántabros, que lo hemos conseguido, porque las aulas de 2 años ahí están, no se ha cerrado ninguna. Es más, cerca de aquí, de donde estamos grabando, hemos abierto nuevas aulas de 2 años, y el servicio que se presta a los ciudadanos en las aulas de 2 años sigue siendo un servicio de calidad. Dice, es mejorable cuando haya recursos económicos, cuando la actividad económica genere más recursos económicos a la administración, estaremos en disposición de mejorar esos servicios públicos. Si yo no hubiera tenido que pagar nada por el no colegio de Colegios del Mundo Unido, pues hubiera tenido más recursos para las aulas de 2 años, pero es que no haciéndose el colegio tuvimos que pagar indemnizaciones a la empresa adjudicataria, que también las tuvimos que pagar y ya están pagadas, y que detrajeron recursos. Si no hubiéramos tenido que hacer frente a algo que hoy hubiera sido un delito, que un administrador, un gestor público hubiera cogido facturas, las hubiera metido en un cajón y no las hubiera contabilizado en el presupuesto regional. Eso hoy es un delito. El gobierno de Mariano Rajoy lo ha convertido en un delito. Antes no lo era, y por eso se buscaron aquella salida que era bastante poco noble, bastante poco leal con sus ciudadanos. No se deben esconder las cosas, ni debajo de la alfombra, ni en los armarios más ocultos. Las empresas que generaban, a las que les generaban, que daban lugar a esas facturas, muchas de ellas eran pequeñas empresas cántabras, que habían hecho una provisión de un material o de un producto, o que le habían prestado un servicio a la administración cántabra, y que veían, ¿y dónde está mi factura? ¿Y cómo, y a quién me dirijo para cobrar? ¿Y cómo no cobro? ¿Y cómo nadie me dice nada? Y la administración se estaba financiando a costa de esos pequeños empresarios en muchas ocasiones, y les abocaron a situaciones angustiosas. Hoy Cantabria es una región fiable, es una administración solvente, que lo que compra lo paga, y lo paga además por debajo de lo que la ley de morosidad exige. Es decir, que en nuestra gestión de buen gobierno hemos conseguido hacer funcionar la administración cántabra en parámetros de eficiencia que nos permiten prestar los mismos, no, más y mejores servicios, y hacer frente al pago de ellos con menos impuestos que en 2011, 2 puntos por debajo. Ildefonso Calderón estuvo también en esta silla para presentar su programa para Torrelavega, y nos confesó que usted, cuando llegó al gobierno, le quitaba realmente el sueño no poder pagar medicamentos para los enfermos. Entonces, si en 2011 esa era su mayor preocupación, además del paro, como también dijo en alguna ocasión, a día de hoy, ¿qué le quita el sueño a Ignacio Diego? Una de las reuniones más duras que tuve, que la recuerdo porque hay muchas cosas que te marcan, fue una reunión con un gran laboratorio, una gran empresa, laboratorios, que proveía de unos determinados productos oncológicos a Valdecilla, y que nos decía, miren ustedes, me deben una barbaridad de dinero. En unos productos, además, que son diversos, pero hay unos que solo se les provee en nuestro laboratorio y que sirven para curar a unas personas que tienen cáncer.
y que necesitan ese producto, porque no hay otro patentado que dé ese resultado. Y dice, y entiéndanlo, nosotros tenemos que comprar unos productos básicos, llevarlos a nuestras plantas, pagar todos los meses a los trabajadores que en nuestras plantas los elaboran, traérselos a ustedes hasta el hospital, y ustedes no nos los pagan. ¿Ustedes creen que una empresa como la nuestra puede seguir prestándoles eso? ¿Qué les dirán las personas que están con ese cáncer, que necesitan ese producto, si ustedes no se lo pueden aportar? Esa reunión que la tuve con la consejera de Sanidad y con la consejera de Economía, porque la consecuencia era la intimación de intereses. Pagábamos por lo no pagado unos brutales intereses, brutales en aquel momento. Lo pasé mal, claro que lo pasamos mal en aquel momento, pero hoy es distinto, hoy hay otra Cantabria, y yo me siento corresponsable, y solo digo corresponsable, no protagonista. Los protagonistas han sido los cántabros, la ciudadanía de Cantabria, especialmente aquellos en los que todos los días pienso, porque no están nada lejos en una región tan pequeña como la nuestra, que son aquellos que todavía hoy están en paro, esos que están en mi familia, de 14 primos que somos carnales, 2 están todavía hoy en situación de desempleo. O bien cuando voy a buscar a mi hija al colegio y me encuentro con padres de las compañeras suyas que todavía hoy están en situación de desempleo y que te vienen a pedir que les eches una mano. Es decir, que yo no vivo en la Casa Blanca ni en Downing Street, yo vivo en Guarnizo. Y estoy con la gente y tomo el café donde lo toma la gente y sé lo que cuesta un café y sé lo que a la gente le cuesta llegar a final de mes, a mucha gente, y sé lo que ha supuesto en este periodo de dificultades las familias, la célula esa básica de la sociedad que es la familia, cómo en esta situación ha mantenido la cohesión en las familias y ha mantenido la cabeza subida por encima del agua que ahogaba a mucha gente pues que lo ha pasado mal. Por eso yo ahora veo que hay otro momento, otro optimismo en España y en Cantabria. Otro optimismo porque los que en 2011 eran trabajadores de empresas, muchos de ellos, aun trabajando, vivían con el temor, con la angustia de que el mes siguiente fueran ellos los que estuvieran en paro. Y los que en 2011 o 2010 o 2008 estaban en paro, no tenían muchas esperanzas de encontrar empleo entonces. Ahora la situación es distinta. Ahora los que están trabajando tienen una mucha mayor certeza de que el mes siguiente van a seguir trabajando porque ven que sus empresas tienen pedidos, tienen nuevos contratos y garantizan futuro. Ven que sus empresarios quieren hacer crecer, quieren consolidar y hacer crecer. Y por eso su seguridad, su tranquilidad es mayor y por eso consumen más. Y por eso el comercio tiene otra actividad. Y las personas que todavía hoy son muchas, que están en situación de desempleo, que están en las listas del paro, hoy ven que quizá mañana uno de ellos sea de esos 6.700 que han salido de las listas del paro en 2014. Ven que hay oportunidades nuevas, oportunidades de empleo y tienen otra expectativa, otra confianza. Ahora, por terminar el tema del empleo, usted apunta de que ahora hay más puestos de trabajo. Según manifiestan los sindicatos, parece ser que ese empleo es precario, incluso parcial. ¿Comparte esta afirmación de los sindicatos? Es decir, que ese empleo estable, añorado, pues ya no va a producirse y el que se produce es el parcial y el precario. Yo agradezco la aportación que me hacen los sindicatos, la agradezco sinceramente porque en 2011, 2010, de lo que se hablaba era de que no había empleo, de lo que se hablaba era de que había paro, y más paro, y más paro, y más paro. Ahora ya no hablamos del paro, ahora hablamos del empleo y de la calidad del empleo. A la hora de hacer comentarios en relación a la calidad del empleo, yo lo que voy a poder aportarles es lo siguiente. El empleo realmente estable, el buen empleo, el que dura, el que se asienta,
todos compartiremos, que es el empleo industrial. Bien, pues en Cantabria, a lo largo de 2014, el paro en el sector industrial ha bajado un 21%. Es decir, 1 de cada 5 parados ha encontrado trabajo en el sector industrial. Y antes le aportaba un dato que me parece que es muy ilusionante para nuestra región, y es que Cantabria es la tercera comunidad autónoma que más localizaciones de nuevas empresas ha tenido en su región, en el año 2014 entero. Y estamos hablando de industria. Y hablando de empresas, que muchas de ellas nacen de emprendimiento, de determinación y valentía de jóvenes que se sienten cualificados, formados y que se sienten capaces de constituir su empresa en el sector servicios o en diversos sectores. Cantabria fue en 2013 la líder nacional en el incremento de constitución de nuevas empresas, y a lo largo de 2014 y de 2015 no hemos sido los primeros, porque es muy difícil ser la única, la mejor, pero hemos estado entre las 3 primeras. Luego, yo creo, como le decía antes, yo creo en Cantabria, yo creo en los cántabros y en su capacidad y en su dinamismo y en su emprendimiento, en su determinación a la hora de asumir riesgos para salir adelante, y yo creo que Cantabria lo ha hecho razonablemente bien, y lo ha hecho también de la mano de un gobierno que ha asumido liderazgo y ha dicho: yo me arriesgo a equivocarme, pero yo no me quedo con los brazos caídos como hizo el anterior gobierno. Yo me arriesgo a equivocarme, y nos hemos equivocado en alguna ocasión, pero en la mayoría de ellas yo creo que hemos acertado, y los resultados son los que avalan nuestra trayectoria, nuestra labor. Hablando de por cerrar el tema de industrias, esta semana anunciaban la inminente puesta en marcha de las obras para Santander Cove Solutions. Hemos conocido hace poco que el Leroy Merlin va a abrir otro centro comercial. ¿Alguna nueva empresa que ya esté a puntito, que haya acuerdos muy cercanos, muy concretos? Pues miren, en el ámbito del puerto de Santander tenemos 2 protocolos, uno de ellos firmado y otro proceso ya para firmar, de empresas que van a venir a Cantabria, que han elegido el suelo del puerto, que es algo que vuelve a ser también nuevo. Es decir, el hecho de que empresas quieran localizarse en un ámbito tan singular como es el puerto de Santander. Y luego en el polígono de Vallegón, que ahora estamos en tramitación administrativa para la ampliación del polígono de Vallegón, experimentamos una ilusión porque vemos que en esa zona oriental de Cantabria hay una altísima demanda para implantarse en nuestra comunidad autónoma, y la mayoría de las empresas son empresas que provienen del País Vasco y que encuentran, no están muy contentos, pero yo no pretendo establecer ningún tipo de rivalidad, porque nuestra relación con el gobierno vasco y con los vascos en general es siempre muy buena, y la prueba de nuestra buena relación es que eligen Cantabria no solo para pasar los fines de semana, que ya es bueno, sí, sino también para instalar sus empresas. Y ahí voy a hacer un reconocimiento a los sindicatos. No en las direcciones de los sindicatos, sino en los representantes de los trabajadores en los comités de empresa. En este periodo muy duro de crisis económica, los comités de empresa de las empresas que conforman la espina dorsal del empresariado cántabro han hecho un ejercicio responsable. Un ejercicio responsable que ha sido defender los derechos de los trabajadores, que para eso se les elige en cada una de las empresas, discutir y pelear con el empresario, pero acordar, firmar convenios laborales en los momentos difíciles que aportan a la empresa estabilidad, seguridad, futuro, y que aportan al empleo en la empresa estabilidad. Han cambiado, han apostado por más horas de trabajo, por moderación salarial, para aportar estabilidad al empleo y competitividad a la empresa.
Y ese es un reconocimiento que yo quiero hacer a los sindicatos, que ha servido, y es una aportación, es una de los valores que cuando nosotros, el consejero de Industria, Eduardo Arasti, el director adjunto de Sodercan, Pedro Fernández, o yo, salíamos afuera de nuestra región buscando empresas, es uno de los valores que poníamos sobre la mesa. El valor de la paz social, de la estabilidad. Cierto es que Cantabria no ha firmado no ha hecho una foto. La foto de la concertación social con comisiones obreras y UGT, los líderes regionales y el presidente del gobierno. ¿Es deseable? Sí, cuanto más mejor, pero lo importante se ha hecho en las empresas y se ha hecho por los comités de empresas, por las personas que están en esa responsabilidad. Y yo lo he hecho valer a la hora de decir, ¿qué aporta Cantabria a una empresa si usted se viene aquí? Pues son muchas las cosas que han sido reconocidas, ayudas, un plan industrial, un plan de innovación, un gobierno muy cercano. El empresario tiene el teléfono móvil particular del presidente del gobierno, del consejero de Industria o del director de Sodercan, para en cualquier momento, cualquier consulta, cualquier reunión. Eso vale, pero también vale la aportación por vía de estabilidad. Y el puerto de Santander, por ejemplo, pues comparados con otros puertos no lejanos, que no quiero mencionar, pero que en la cabeza de todos está, aporta también ese elemento diferenciador que le hace atractivo. ¿Estaba usted tan tranquilo como aparentaba cuando el País Vasco denunció a Cantabria por su oferta de suelo industrial? Porque sí que parecía que bueno, se ganó y efectivamente todo es legal según la Unión Europea, pero sí que se anduvo en el filo de la navaja, ¿no? Es decir, se apuró igual mucho, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que hicimos las cosas bien hechas, como ha sido refrendado así por la Comisión de la Competencia de la Unión Europea. Hicimos bien las cosas porque las hicimos partiendo de lo que es requerido cuando se da un paso que reconozco que es atrevido, que es audaz, que es distinto y que es el que requiere un momento distinto. Porque el momento que vivíamos era de una profundísima crisis económica que no tenía parangón con otras vividas antes. Había que hacer cosas distintas. Si seguías haciendo lo mismo, no salías de la situación. Por eso sí es cierto que nuestra medida es diferente, es atrevida, es audaz, pero nace de informes jurídicos. Nosotros nos cuidamos no solo de tener el informe jurídico de los expertos de Sodercan o de la Consejería de Industria, de la Secretaría General de Industria, sino que pedimos el visado también de los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria, que siempre les aporta a cualquier paso que se da una mayor certeza. Y la prueba está en que la Comisión de la Competencia de la Unión Europea, presidida entonces por un vasco, refrendó y con ello fortaleció nuestra medida. Y con ello además les agradezco a la Diputación Foral de Vizcaya la publicidad que nos han hecho en todas las comunidades autónomas del entorno de Cantabria, porque ha sido una publicidad que ha sido generadora de más interés en relación con nuestra medida. Y se exportó un poco la medida, ¿no? Porque algunos intentaron copiar todo o parte. La Diputación Foral de Álava. La Diputación Foral de Álava, en vez de ponerse en actitud beligerante contra nuestra medida, como hizo la Diputación Foral de Vizcaya, lo que hizo fue decir, oiga, si es buena, si los empresarios responden a ella, tomemos nota y adaptémosla a nuestra posibilidad de oferta. Y han hecho algo parecido a lo nuestro, efectivamente. Si me permiten preguntar, antes se ha hablado de sanidad, de medicamentos, pero bueno, hay un elemento clave que no hemos tocado, es decir, y es un hecho indiscutible. Durante varios lustros ha habido una incertidumbre total sobre algo tan simbólico y más que simbólico como es Valdecilla. No se sabía si la obra iba a acabar o no, y esa papeleta la tuvo usted hace 4 años en sus manos cuando llegó al gobierno. Hoy en día está terminada la obra. En mi opinión personal, además, está muy bien el hospital. No soy profesional, no sé decir si la organización es buena o mala del edificio, pero desde luego, desde el punto de vista de usuario, unas habitaciones magníficas y parece que está muy bien. Ahora, eso es incuestionable, sí hay críticas al respecto, es decir, la fórmula que se ha utilizado para conseguir esa financiación. La privatización de la sanidad pública, ¿qué tiene que responder a eso? También me tiene que decir usted de quién provienen las críticas. Las críticas provienen, se lo digo yo, las críticas provienen de la oposición
que se tiran de los pelos, dicho de una manera muy gráfica, porque ven cómo hoy el cántabro, para quien Valdecilla es algo más que su hospital, es un emblema, es una referencia, que ellos estuvieron 8 años y dejaron las obras paralizadas y sin concluir y sin financiar por el Estado, como nosotros decíamos que teníamos derecho a hacerlo. Ellos ven cómo llega el Partido Popular, quita a la empresa que había paralizado las obras porque les pedía y nos pedía 40 millones de euros, 42 millones de euros concretamente, por unas obras que decían estaban hechas allí. Nosotros pedimos una auditoría técnica ajena y había, me parece que eran 8 y pico millones de euros. Y nosotros les rescindimos el contrato y pagamos lo que estaba sin hacer. Pero buscamos una fórmula que es una fórmula eficiente, que ha conseguido que los cántabros tengamos, por fin, después de tantos años, terminado el hospital. Y ya le tenemos terminado. Y ahora ya le estamos equipando con una tecnología punta, la mejor tecnología para la mejor sanidad en el mejor edificio, con los mejores profesionales, que es otro de nuestros valores. Y ahora mi pregunta es, ¿ha oído usted a los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares o celadores quejarse de esto? ¿Poner algún pero, alguna traba? No, 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 no. Las trabas las han puesto el PRC, el PSOE y fundamentalmente comisiones obreras, ni siquiera UGT, a nuestra fórmula, ya ve usted. Luego nace, yo entiendo, de desesperación viendo cómo un partido llega y resuelve a través de un gobierno eficiente, eficaz, de una consejera extraordinaria como es María José Sáez de Buruaga, y cómo ellos se ponen en evidencia su incapacidad de resolver los problemas de los cántabros. Y hemos conseguido las dos cosas importantísimas. Valdecilla terminado y Valdecilla pagado por el Estado. Durante 4 años, de 2007 a 2011, no vino ni un euro a Cantabria para pagar Valdecilla, las obras de Valdecilla, porque a pesar de nuestros esfuerzos, los del Partido Popular en el Congreso y en el Senado, el gobierno Zapatero, el gobierno socialista, al gobierno, entre comillas, supuestamente regionalista, socialista en Cantabria, y digo supuestamente regionalista porque si hubiera sido realmente regionalista, ¿qué hubiera hecho? Pues poner por encima de todo la defensa de los intereses de los ciudadanos de Cantabria. En Valdecilla, en las autovías entre Solares y Torrelavega o Unquera y Llanes, que el gobierno socialista le paró a Cantabria, se las dejó paradas, abandonadas durante 2 años y medio. El AVE aquel que durante 8 años nos corríamos el riesgo de atropello cada vez que nos salíamos de la puerta de casa con los aves del señor Revilla, que le iba a hacer el señor Pepiño Blanco, y con todo mi respeto el señor Blanco, el señor Zapatero, que eran sus amigos, y que era una tomadura de pelo a los cántabros de 8 años de duración. Y no le hicieron nada, ni le financiaron Valdecilla, le dejaron las autovías paradas, le dejaron sin tren, sin arreglo de catenaria, sin arreglo de estaciones, sin arreglo de nada, sin invertir un euro en la red ferroviaria de Cantabria, le dejaron, le quitaron un concurso adjudicado en Ojedo San Glorio, pero si es que todas las bofetadas que se le pueden dar desde el gobierno central a un presidente de una región como Cantabria, que además es, según dice él, regionalista, nunca le han podido dar desde un gobierno más. Fuera de tiempo, yo solo, permítame que le diga una cosa, mire, mi entender del regionalismo es, nadie es más regionalista que las 4 personas que estamos aquí o que cualquier cántabro. El regionalismo no es una ideología, el regionalismo es un sentimiento que compartimos todos los cántabros y que algunos se han querido apropiar del término regionalismo, y yo le digo a usted, nadie tan regionalista como usted o como yo
nadie más regionalista. El regionalismo es un sentimiento y de él nos sentimos orgullosos todos y le compartimos todos. Bien, no, telegráficamente, 5 segundos nada, de muy brevemente, además así solemos terminar. Si se producen los resultados que auguran las encuestas, la mayoría absoluta pues no va a ser posible. Usted al día siguiente o esa misma noche de conocer los resultados, quizá mejor al día siguiente, descolgaría el teléfono y llamaría, si también se produce ese resultado que preconizan las encuestas, al señor Revilla para dialogar. Pues mire, no, porque sería llamar a una puerta detrás de la que no hay nadie. ¿Por qué le digo esto? Porque el señor Revilla públicamente ya ha dicho que él tiene un objetivo, es ser presidente del Gobierno de Cantabria una vez más. Y tiene unos socios que son la señora Díaz Tezanos, el Partido Socialista y Podemos. Y por si acaso, pues hoy sale el secretario general de Ciudadanos diciendo que es una fuerza política de centro-izquierda y que preferentemente pactará con el Partido Socialista. Luego, yo lo que haré será decir a los cántabros que el Partido Popular tiene un proyecto político que es de estabilidad, de seguridad, de sosiego, de crecimiento, de modernización de nuestra región, y que aquella fuerza política que quiera unirse en el esfuerzo de sacar adelante a Cantabria como se ha venido haciendo en este tiempo, tendrá al Partido Popular para dialogar con ella. Perfecto, terminamos como empezamos. El Partido Popular, si es la lista más votada, gobernará. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Queda solamente un día de campaña. Yo creo que bueno, esta campaña ha sido un poco diferente, pero por este escenario político que hemos intentado dibujar ahora, pero me imagino que con la misma ilusión que otras campañas. Un poco más, porque hemos iniciado una labor que la hemos puesto ya en marcha y que nos gustaría acelerar y fortalecer para que Cantabria siga ocupando las posiciones en las que ahora le hemos dejado en aquellos parámetros que son más importantes para los ciudadanos. Los primeros en la reducción del desempleo, los terceros en atraer empresas a nuestra tierra y los terceros o cuartos en la mejor esfuerzo y protección de los servicios públicos a los ciudadanos de sanidad, educación y bienestar social. Esa es la labor que queremos continuar. Pues lo dicho, me imagino que la noche electoral la pasará con su partido. En cualquier caso, invito a poner la tele, a ustedes también y a ustedes. Lo haremos. Y nada, el domingo estaremos aquí contándoles desde primera hora, desde las 8 de la tarde, cómo terminan estas elecciones autonómicas. Muchísima suerte. Muy amable, muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Buenas noches, adiós.